nos remite a dónde escribe sobre la educación indígena y bueno, resulta realmente una guía, esas 3 páginas, de todo su pensamiento acerca de la educación indígena. No tuve tiempo de revisarlo todo, es sumamente vasto, sumamente amplio, pero constato de nuevo esto que les acabo de decir. Su capacidad, a mí en lo personal, su pensamiento respecto de lo indígena y de la educación indígena en particular, me inspiró en los 6 años que estuve como Coordinadora General de Educación Intercultural y Bilingüe, y ahora que lo vuelvo a leer, me deja muy claro todavía todo lo que tenemos que hacer hacia adelante. Entonces voy a trabajar ese aspecto. ¿Podemos pasar la primera? Yo creo que hablar de justicia educativa, de equidad, que ha sido como el leitmotiv de esta cátedra, pues no nos permite dejar fuera el asunto de la educación de la población indígena. Son los indígenas en América Latina en general, desde luego en México, con quienes menos se cumple el principio de justicia y equidad en la educación. Y los indígenas fueron para Paula Tapie una enorme preocupación, sobre todo a raíz del levantamiento zapatista en 1994. Paula Tapie escribió, pasamos a la siguiente, alrededor de 60 artículos sobre este tema, muchos de ellos relativos a la educación, no todos. Como siempre, con enorme profundidad, con gran certeza, con gran pertinencia. Su pensamiento a este respecto, como respecto de muchos otros, ha sido inspiración de base para muchos que, como yo, hemos trabajado en el diseño de políticas públicas de educación indígena e intercultural y en proyectos educativos alternativos de educación indígena. Yo estoy segura que no es necesario dar un diagnóstico de la situación de la educación indígena, pero es tan doloroso, es tan alarmante, las brechas son tan enormes que yo creo que nunca está de más recordarlas, porque al recordarlas caemos en la cuenta de que efectivamente nuestro sistema educativo ha sido especialmente injusto con ellos. Entonces, solo algunos datos muy rápidamente para recordar la gravedad de esta situación. En América Latina son 50 millones de indígenas, no estamos hablando de poca gente. En México son 12. México es el país más indígena de América en números absolutos, no en porcentaje, pero en números absolutos, sí, 12 millones de indígenas. Estos indígenas pertenecen a 600 grupos étnicos distintos, que hablan otras tantas lenguas. En México son 68, con 364 variantes. Y por lo cual también podemos decir no solamente que somos el país más indígena, sino que somos el país más diverso de América, donde más grupos indígenas diferentes hay, y ahí está nuestra riqueza, que no reconocemos, pero ahí está. 3/4 partes de la población indígena de América Latina vive por debajo de la línea de pobreza. En el caso de México, el 89.7% de los indígenas viven por debajo de la línea de pobreza. La tasa de analfabetismo, que es un dato muy importante porque refleja cómo hemos sido injustos en educación durante la historia reciente del país, ¿sí? Es, por dar datos, en Ecuador es del 9% para los no indígenas la tasa de analfabetismo, ¿sí? Y del 28% para los indígenas. En Bolivia es de 13.3% para la población en general, pero el 91% de los analfabetas son indígenas. Y en México es necesario multiplicar por un factor de 5 la tasa de analfabetismo de los no indígenas, que es de 6.7, para llegar a la de los indígenas, que es de 32. Los niños indígenas son los que menos asisten a la escuela. Por cada niño que está fuera de la escuela, que no es indígena, hay 2 niños indígenas que están en la misma situación. Son también los que más desertan. El INE nos da un dato: la probabilidad de que un niño que entra a primero de primaria salga 6 años después, en este momento es de 0.71, pero si es indígena es de apenas 0.51. Son los que menos aprenden en la escuela, cuando menos a juzgar por las pruebas estandarizadas que se aplican, en este caso por la prueba Scalia. Ya nos enseñó Juan Edardo los datos, la diferencia es abismal. Son 2 desviaciones estándar de diferencia entre los resultados de las escuelas privadas y de las escuelas indígenas, están obviamente en los extremos. Los indígenas aprenden a leer y a escribir más tarde en la escuela, otra vez porque la educación no es pertinente para sus condiciones y sus características. Entre los 8 y los 14 años, el 13.5% de los niños indígenas son analfabetas,
cuando esto es cierto de apenas el 2.4% de los no indígenas. Son los que menos transitan a otros niveles educativos. La población de 15 a 19 años fuera de la escuela es de 47% entre los no indígenas, muy alta, por cierto, debería de asustarnos, pero de 73% entre los indígenas. Y yo creo que con estos datos pues cabría casi que la pregunta de si somos el país más injusto con los indígenas de América. Probablemente no lo seamos, porque probablemente en muchos de estos países todavía la manera de recabar la información sobre los indígenas es deficiente, también en México lo es. Pero lo que sí es clarísimo es que la situación de injusticia educativa en México no deja de ser alarmante. Es muy claro que este principio de justicia educativa que nos propone Pablo Latapí, que es el principio de proporcionalidad solidaria, está lejos de ser inspirador de la política educativa con la población indígena en México, pero muy lejos. Y ahí está toda la agenda del trabajo que tenemos que hacer al respecto a futuro. ¿Cuáles son las causas de esta realidad? Bueno, la pobreza sin duda es la causa que mejor nos explica que la situación de la educación indígena está así, pero la propia pobreza tiene una explicación más de fondo. Y justamente en Finale Prestísimo, Pablo Latapí nos dice que su percepción de los indígenas sufrió una profunda evolución a lo largo de su vida. Dice que en su casa sus padres compartían la idea que era común en las clases medias de entonces. Eran generosos y compasivos con los indígenas, pero no se cuestionaban las causas de su pobreza ni se sentían obligados a cambiar la situación. La presencia de los indígenas en nuestra sociedad se veía como consecuencia de la historia del país que no podemos cambiar. Se veía como un hecho fatal. Curioso, dice él, que esta percepción, que por cierto es el imaginario social, es el racismo conscientemente negado, pero culturalmente enraizado de nosotros los mexicanos, ¿no? Fue también, dice Pablo, dominante en los largos años de formación en la Compañía de Jesús, para dar una idea de lo generalizada que estaba esa manera de ver la realidad de los indígenas. Aquí también yo creo que ha habido una evolución muy importante al respecto, pero él habla del momento que le tocó vivir esta experiencia. Y a lo que se está refiriendo, pues es a la invisibilidad de los indígenas, a la que ha impedido que veamos la riqueza de los indígenas, a ese imaginario social que asocia pobreza económica con pobreza cultural y que está a la base de nuestro racismo. Si eres pobre económicamente, es que eres pobre culturalmente, y probablemente eres pobre económicamente porque eres pobre culturalmente. La posibilidad de que alguien sea pobre económicamente y rico culturalmente, generalmente no existe en el imaginario social del mexicano, a pesar de que es evidente que es así, pero no existe. Se debe a la no presencia de los indígenas en la sociedad mexicana, al ocultamiento de esta riqueza que representa la enorme diversidad que tenemos. Pablo nos explica las causas al escribir sobre la identidad del mexicano, que son, por cierto, reflexiones muy actuales ahora en la víspera del bicentenario de nuestra independencia. Él dice que el núcleo del problema de la identidad del mexicano es la cuestión india, justamente, compleja, incómoda y resuelta. Dice que el México actual proviene de una conquista cuyo trauma no ha cicatrizado, de una relación permanentemente conflictiva entre dos repúblicas segregadas, conquistadores y conquistados, de una tradición colonial de exterminio, explotación y exclusión de los indígenas, continuada en el proyecto liberal ilustrado de un Estado integrador que pretende gobernar sobre individuos, suprimiendo las mediaciones de las etnias, pueblos o comunidades que persisten en afirmarse y especifican y organizan la vida cotidiana de los pobladores. El México actual, dice Pablo, proviene de una revolución que proclamó un indigenismo ambiguo, el que glorifica al indio muerto y oprime al vivo, de un discurso político que niega a los pueblos autóctonos, un sitio en el proyecto nacional y no ha definido los marcos jurídicos, las políticas de desarrollo ni las orientaciones educativas consecuentes. De esta contradicción fundamental surgen
interpretaciones opuestas del país, basadas en el desprecio del vencedor o en el rencor del vencido, sin más sustento que el de ser invenciones innecesarias de un país inexistente. Insisto en la validez ahora de estos pensamientos de Pablo Latapí. La percepción inicial acerca de los indígenas de Pablo Latapí nos cuenta, empieza a cambiar cuando conoce los datos procedentes de su investigación educativa, como los datos que expuse al principio, que desgraciadamente han permanecido a lo largo de muchos años. Y como consecuencia de cuestionar las políticas gubernamentales hacia los indígenas, que en general son políticas que nadie cuestiona, que se dan por buenas. Exterminio, de explotación, de segregación, de asimilación, de integración, las que nos han tocado durante nuestra vida, las otras son anteriores, aunque permanecen también vestigios de ellas. El gran proyecto vasconcelista, quizás el proyecto educativo más exitoso de la historia del país, que era que los indígenas dejen de serlo, porque les estorba el ser indígenas para formar parte de esta sociedad. La exaltación del mestizo, parte del mismo proyecto vasconcelista, que es algo solo de México, eso sí no lo he visto en ningún otro país de América Latina, porque México es un país mestizo, cosa que no lo son los otros países, ¿sí? Pero la exaltación del mestizo como punto de llegada ideal de todos los mexicanos. El que no llega a ser mestizo, como la diferencia ya no es fenotípica entre el mestizo y el indígena, pues es por su culpa, porque es una decisión cultural que se puede tomar en cualquier caso. ¿Cuál es entonces el proyecto? Pues a pesar de todo lo anterior que he dicho, del éxito del proyecto vasconcelista, que efectivamente destruyó lenguas, destruyó culturas y ha homogeneizado, entre comillas, a los indígenas, a pesar de esto hay una resistencia perenne de muchos indígenas, que es lo que nos explica nuestra riqueza actual. La diversidad actual se debe justamente a la resistencia de los indígenas. Es esta verdadera riqueza que no alcanzamos a ver como mexicanos. Pablo Latapí nos dice que el gran cambio en su visión sobre la población indígena sobrevino en 1994 con el alzamiento zapatista. Los indígenas adquieren ahí presencia desde lo propio. Se despierta la esperanza de que el país virara hacia una relación distinta con la población indígena. Y es ahí donde para Pablo Latapí se configura la visión profunda. Que dejáramos de ver a los indígenas como los más marginados entre los marginados y comenzáramos a reconocerles social, jurídica y políticamente su identidad cultural, sus derechos humanos y culturales y un justo espacio de autonomía política garantizado en los 3 niveles de gobierno. Es decir, un país verdaderamente intercultural, que finque su unidad en la riqueza de la diversidad. Armonizar, dice Pablo, nuestra diversidad cultural con la unidad nacional. Que base las relaciones entre las culturas en el profundo respeto al derecho a la diferencia. Y que permita el mutuo aprendizaje.